Voy a arrancar presentando. Mi nombre es Sergio Val, estoy a cargo de la Dirección de Políticas Socioambientales de la CTA Autónoma. Este es el cuarto, el último de los 4 conversatorios que hicimos con el IEF, Encrucijadas del Sur Global. Y en este último capítulo, de quizá una serie que se extienda el tiempo, seguramente el año que viene vamos a seguir, vamos a hablar del buen vivir, del vivir bien. Esta propuesta que surge a partir de 1992 con una reunión cumbre que hicieron de los pueblos en nuestro continente, la de Ayala, donde nos preguntábamos, bueno, pasaron 500 años después de la conquista, ahora viene un nuevo tiempo, el Pachacuti, un nuevo ciclo se abre, el tiempo de la restauración, ahí Fernando lo va a explicar mejor, el regreso, del retorno del equilibrio, de la abundancia, del amor, bueno. Y así empezó en 1992 todo un proceso en Bolivia y en distintas comunidades del continente, en un objetivo que se llamó el buen vivir como contraposición de un paradigma dominante que era el vivir mejor, ¿no? Vivimos en un paradigma occidental y moderno donde todo tiene que ser mejor, ¿no? Que hay que mejorar y mejorar y mejorar. Un mejoramiento sin fin. Y los hermanos y líderes de todo el continente decidieron moderarse en eso y empezar otro objetivo, el vivir bien, ¿no? Entonces, vamos a estar hablando con Fernando Guanacuni Mamani, quien fuera canciller de Bolivia durante el gobierno de Evo Morales, que va a entrar en un ratito, y está con nosotros Eleonora Yanquinao, del pueblo mapuche, que va a oficiar de moderadora. Igual, cuando llegue el momento, todos vamos a poder participar, hacer preguntas y opiniones, ¿no? Que para eso son los conversatorios. Así que, no sé, Eleonora, si podés tomar el... ya entró Enrique Mamani también. Podríamos empezar presentándonos brevemente y ya suponemos que ya va a entrar Fernando, ¿sí? ¿Quieren presentarse? Ahí está, presentate Eleonora, después Enrique. Bien. Bueno, ¿ahí me escuchan bien? ¿Sí? Y se escucha. Perfecto, se escucha. Leonora, ¿qué tal? Bueno, Mari Mari Compuche, Incheta Eleonora Yanquinao Pinguén, Tani Tun Mendoza Meu. Mi nombre es Eleonora Yanquinao, soy de Mendoza, del sur de Mendoza. En este momento estoy viviendo en Buenos Aires, pertenezco al pueblo mapuche, al Picún, digamos, a la zona norte de lo que vendría a ser el territorio mapuche. Picún significa norte, así que soy picunche. Em, y bueno, en lo que es el territorio de frontera, que tiene mucho para contar, eh, con todo este modelo que se fue implementando, digamos, a partir de los genocidios sistemáticos que han existido. Y bueno, Mendoza no fue la excepción, digamos. Y precisamente este sistema de arrasar pueblos es para que se instalen las extractivas, las mineras, las petroleras, a lo largo del último siglo. Hoy precisamente están en este momento en la calle en Mendoza contra la minera San Jorge, que están precisamente en la legislatura viendo si de aprobar el proyecto para que pase. Así que bueno, están todos ahí, estoy atenta ahí al teléfono a ver qué novedades hay. Hasta aquí no me ha llegado mucha más novedad de que están en la calle y que en medio del calor se largó a llover, así que han estado ahí gritando el agua de Mendoza no se negocia bajo la lluvia, todos saltando. Así que bueno, se ve que viene con fuerza la resistencia ahí, pero bueno, también
con muchas expectativas, digamos, también de desde dónde nos planteamos a pensar un nuevo paradigma frente a este panorama que tenemos hoy en Latinoamérica, abyayala, ¿no? Eh, no es ninguna novedad, digamos, el tema de las extractivas, digamos, y bueno, ahora se pone sobre la mesa las dos palabras cambio climático, que son consecuencias, digamos, de un sistema de vida que precisamente trae un paradigma de vida, una forma que hace que estemos en este momento tan crítico, digamos, en relación a convivir con la naturaleza. Y bueno, precisamente uno de esos paradigmas, como bien decía Sergio, es el buen vivir, que es una bandera que llevan los pueblos, que no se entiende por ahí que es una propuesta política, filosófica, profunda para poder cambiar, digamos, esta base de este sistema eh, que es así tan dañino, ¿no? Y bueno, la propuesta del buen vivir que traen las comunidades dentro de sus círculos de palabra, dentro de toda la resistencia que se viene haciendo durante 500 años, salió precisamente desde Bolivia este buen vivir. En Mapudungun se dice Cumefele, que bueno, se trata de vivir bien, digamos, no vivir mejor a costa de cosas materiales, sino en armonía con la naturaleza. Que bueno, como humanidad lo logramos durante miles de años y en muy poquito tiempo, en 100 hemos perdido una memoria de lo que significa habitar este planeta, ¿no? Entonces, desde ese lugar, agradecer, agradecer muchísimo que estar en este círculo, de poder compartir, agradecer a Sergio por la invitación y bueno, acá compartir lo que se pueda. Eh, en este momento yo estoy en Buenos Aires porque también dentro de la lucha uno termina también metiéndose por todos lados para llegar y en este momento estoy trabajando en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas, que todavía existe, digamos, por más que se piense que lo cerraron, todavía existe, y viendo qué se puede hacer desde ese lugar para sostener una estrategia, digamos, que son las personerías jurídicas que a veces han logrado frenar eh, algunas cosas. No es la única herramienta, pero es una de las que en el proceso de la militancia indígena se logró en cuanto al derecho indígena para que no avanzaran o por lo menos para poder reclamar sobre los territorios. Así que bueno, esa es mi breve presentación. Trabajo en comunicación, educación, en lo que pueda ser útil, así que ahí a disposición de lo que quieran. Y disculpen muchísimo que llegué tan tarde. Calculé mal el colectivo, quedé atorada por allá y no he llegado más a poder conectarme, así que disculpas, pero bueno, los que viven en Buenos Aires me sabrán entender. Bueno, gracias, Eleonora. Acaba de entrar también Enrique, así que, bueno, tu Bueno, turno, Enrique. bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes a todos los que están compartiendo esta ronda de saberes. Muchas gracias por la invitación, Sergio. A diferencia de la hermana, yo soy como medio... Llegué a mi casa tempranito para poder conectarme, pero no tenía conectado el Zoom en el celular porque lo perdí hace un tiempo. Viste que, y cuando uno no sabe todas estas cosas es medio complicado. Llegó Yamila, que vos lo conocés, Sergio, que vino y me conectó todo y bueno, acá estamos. Así que agradezco a mi hija el poder conectarme. ¿Qué te iba a decir? Bueno, lo que escuché recién a la hermana y te había escuchado también a vos la presentación. Nosotros, mi nombre es Enrique Mamani, yo soy del Copo, también de la comunidad de Sicuris del Arcoíris. Soy Coya, de la cultura quechua aymara. Y tal vez somos lo que por mucho tiempo, miles de años, pensamos que el sumas camañá, el sumas causai es una alternativa para la vida. Pero también entendemos el contexto social en el que vivimos y a dónde estamos. Por decir algo, ayer estuvimos en el Monumento a Roca, se cumplieron 8 años del asesinato de Rafael Nahuel. También en ese mismo lugar de la hermana mapuche, digamos, Elías Garay, Maldonado. Cuando pensamos, digamos, si seguimos pensando profundamente, Chocobar y cuántos otros hermanos que murieron,
en este territorio, en este estado. ¿Cómo es posible pensar de pueblos originarios en el buen vivir si somos perseguidos por el solo hecho de tener una piel distinta, por tener una cultura distinta, por pensarnos como parte de la tierra, parte de esta pacha, por pensarnos que somos no dueños, sino eh, parte de este equilibrio cósmico? Y pensarnos que también somos la salida para esta humanidad que no deja de ser eurocéntrica, capitalista, occidental, que lo más importante para ellos indudablemente tiene que ver con cómo hacer para enriquecerse cada vez más. Y me parece que es entonces importante también pensar que nosotros, por 40.000 años, nos consideramos parte de esta pacha y hemos vivido por mucho tiempo en equilibrio con ella. Y seguimos pensando que en realidad eh, la vida se debe respetar y el buen vivir es eso, pero se debe respetar no solamente la vida del humano, se tiene que respetar todo lo que nos está en nuestro entorno, la vida plena, la vida de un animal, la vida de una planta, la vida de un insecto, todo, la vida en general. Eso es el buen vivir. Y nosotros creemos, realmente creemos, y debemos caminar ese mensaje, pero caminar y concientizar para ver cómo hacemos para retornar a esa ruta del buen vivir. Nosotros tenemos experiencia, digamos, ¿no? 40.000 años son muchos años que hayamos vivido en este Abya Yala, en este continente, pensando que es posible vivir en armonía con nuestra madre tierra, con nuestra Pachamama. Lamentablemente, 500 y pico de años parece como que eh, eliminó todas esas cosas. Y entonces, cada uno de nuestros hermanos hoy se consideran, no sé, argentinos, bolivianos, eh, dentro de todos esos estados modernos, y cada uno de ellos empieza a pensar también como que lo más importante es la humanidad y la propiedad, ¿no? Y cómo hacer para, viste que hablan del superarse individualmente, no en forma colectiva, y no importa cómo lo haga. Yo le escuchaba también a la hermana el tema del agua hace un ratito. Yo decía, para los pueblos originarios son cosas elementales en nuestro caminar, en nuestra vida, los elementos que nos dan la vida. Y uno de los elementos que nos da la vida es el agua. El otro de los elementos que nos da la vida, indudablemente, es el aire. El otro es la tierra, y el fuego, el sol. Y esos son elementos que están desde siempre. Creo que mis ancestros ya cuando abrieron los ojos lo veían. Y nosotros cuando abrimos los ojos lo vemos todos los días. Respiramos, caminamos, tomamos agua. Y ojalá que en el tiempo, cuando vengamos hacia adelante y cuando vayamos, nuestros hijos y nuestros nietos puedan sentir la misma posibilidad y disfrutar lo mismo que nosotros de poder respirar y tomar agua y caminar en esta pacha. A veces resulta también medio difícil porque el agua cada vez está más contaminada, el aire cada vez está más contaminado. Hay lugares en el mundo donde se paga mucho dinero para entrar a un restaurante donde dice que hay aire puro. Ridículo, pero es así. El capitalismo, la cultura occidental, eurocéntrica, en la colonia, nos ha traído todas estas cosas. Y seguramente también vos lo sabrás, y como yo ayer lo decía ahí en el Monumento a Roca, ¿cómo hacemos nosotros los pueblos originarios o los pueblos de este continente para independizarnos de la colonia, del proyecto de estos países con la idea de ellos mismos? Dussel decía, es imposible. Dussel decía que no podemos nosotros buscar o tal vez caminar hacia un buen vivir con las herramientas que nos da la colonia. Debemos romper todas esas cosas. Debemos generar
espacios nuevos con nuestras culturas y nuestras filosofías ancestrales, milenarias, que tienen todo este continente que es el Abya Yala. No quiere decir eso que la cultura tiene que ser la quechua aymara, sino que todos los pueblos de este continente tenían saberes que nos llevaban al mismo rumbo, que era el buen vivir en armonía con nuestra Pacha. Me parece que es importante eso, me parece que ahí tenemos que caminar, me parece que por ahí tenemos que ir. Eh, Indudablemente eso hace que tengamos que ser una fuerza política, filosófica, dentro de este continente, no dentro del país, dentro de este continente o dentro de lo que sería toda la Tierra, ¿no? Me parece que esa es la idea. Pueblos originarios existieron en toda la Tierra y existen en toda la Tierra. Y todos los pueblos originarios de la Tierra se consideraban parte de la naturaleza. En Asia, en África, en América, en todos. Lo que pasa es que hubo una cultura occidental eurocéntrica que sale por ahí cerca de Grecia, Roma, y que les hizo pensar que todo era mentira y que en realidad lo más importante era el humano, y empezó a generar esclavos y a someter y a invadir, y así terminamos, acá estamos, con el capitalismo, con la explotación de nuestra madre tierra y con el sometimiento de todos los pueblos del mundo. Bueno, por ahí empezamos, Sergio, gracias. Bueno, gracias, Enrique. Eh, bueno, estamos esperando que entre Fernando. Eh, yo diría que podríamos hacer un círculo de opiniones, este, y diálogo hasta que llegue Guanacuni. No sé qué piensa Eliep o Saúl o Cecilia No, o yo les quería hacer Elena. una pregunta. ¿Estuvieron con problemas para entrar al Zoom, para conectarse? Yo tuve problemas por una Antonio incapacidad. levantó. Ok, bueno, pero vos, pero hubo varias personas que dijeron que no se podían conectar con el enlace. Con este último enlace que manda Adriana, sí se pudieron conectar bien las personas. No, no sé, Mari también dijo, pero te veo, ¿no? Mari, pudiste entrar. Bueno, espero que no se haya quedado nadie Bueno, afuera por Antonio, vos entrar. pediste la palabra. Ahí Antonio levantó la mano. Sí, buenas tardes a todos y a todas. Soy Antonio Aval, estoy hablando de Bolivia. He trabajado el tema del vivir bien, por supuesto. Tengo alguna publicación al respecto. Y recibí la invitación por WhatsApp, ¿no? Conozco el trabajo de la CTA, conozco Orcopo, pero la de Buenos Aires, el Mocasé también, porque he estado un tiempo viviendo en la Argentina. Eh, y bueno, esa es la razón por la que estoy en este conversatorio, además de volverle a escuchar al compañero Guanacuni, que hace tiempo que no lo veo, am, y tal vez contribuir en algo en la parte no de la conceptualización, ¿no? Sino de los elementos que contiene el buen vivir, del vivir bien, para ser claros. Y yo quería partir de algo principal, aunque esta es solo la presentación. Los hermanos Aymaras, cuando hablan del Sumac Camaña, ellos han dicho que hay una traducción falsa, que no está bien traducido. El Sumac Camaña en Aymara expresa otra idea. Y yo creo que es una idea superadora del buen vivir en castellano. Ellos dicen que el Sumascamaña significa vida en plenitud, ¿no? Hay un texto de un compañero de apellido Clares, Aymara de origen, que puntualiza eso, ¿no? Entonces, esta es otra manera de entender lo que sería el Sumascamaña, por ejemplo, para este caso, ¿no? Eh, Siempre se debate eso
en Bolivia por el tema de las particularidades que tiene la lengua aymara. No todos hablan de la misma forma, no tiene el mismo significado. Hay mucha variación respecto al lenguaje, exactamente igual que en el quechua. Si yo voy a Cusco, por ejemplo, mi quechua, que es del norte de Potosí, es diferente al quechua cusqueño, es diferente al quechua de los valles de Chuquisaca y también con el quichua, que no es el quechua del Ecuador. Entonces ahí tenemos todavía un tema de análisis, de debate, para ver las maneras correctas de interpretar lo que en el idioma propio sería el sumaj y el sumaj causa, ¿no? Eso quería simplemente apuntar en esta espera de la exposición de el compañero Guanacuni. Gracias. Bueno, ahí me está pidiendo Fernando el enlace para ingresar, porque con el que le habíamos enviado no podía ingresar. Cecilia, sí. Gracias, Antonio, por tu intervención. Ahí le van a enviar a Fernando para que pueda ingresar. Ahí le pasé, estaba pidiendo el ID. Qué raro, ¿no? Que pasó eso con el enlace. Pero bueno, digamos, son todas cosas para tener en cuenta con la virtualidad. ¿Lo interrumpimos, Antonio, finalmente? No. Estaba, ¿o habías terminado, No, Antonio? terminó ya su alocución. Terminó. Sí, 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 había terminado. Gracias, Cecilia. No, gracias a vos, Antonio. Bueno, ahora lo vamos a escuchar a Fernando todo. Después me Porque gustaría, yo Antonio, lo si se escucho seguido. puede, que escribas eso que nombraste, que es Sumac Kamani. Sumas camaña, Tamaño. que es la palabra en aymara, ¿no? ¿Lo podés escribir después en el chat? Sí, sí, por supuesto. Gracias. Bueno, que sí, ahí está Fernando. Se acaba de. Bueno, ahí en un ratito ya podemos hablar. Estás conectado, Fernando, que estamos viendo no tu imagen en esta cámara apagada, pero en cualquier momento vas a aparecer entre nosotros. Recién intervino un hermano eh, que estuvo viviendo, él hablaba desde Bolivia, Antonio, que también te espera que hace rato que no te ve. Y bueno, tuvimos algunas intervenciones de una hermana mapuche, de un hermano Coya, que está viviendo acá en Buenos Aires, que hecho Aymara, y, este, y un renegado acá, y algunos compañeros. Hola, Fernando, ahí te veo. Bueno, bienvenido. Hicimos alguna breve introducción de lo que la modernidad nos ha llevado, hasta dónde nos ha llevado la modernidad occidental y qué significa para algunos de nosotros el vivir bien, buen vivir,
eh, bueno, queríamos escuchar de tu voz, bueno, ¿para qué voy a seguir hablando? Te damos la palabra. ¿Estás bien? ¿Escuchás bien? Estás silenciado. Aló, aló. Ah, Muy buenas hola, tardes. buenas tardes. Muy buenas tardes. Los escucho Bueno, muy. ¿Qué tal, Saludos, Fernando? Bienvenido. muchas Un, gracias. un gusto muy grande que Un nos placer. acompañes. Ahí estábamos, digamos, un poquito contarte que hay gente de varios lugares de este territorio que es bastante extenso, de diferentes comunidades, que bueno, que con este conversatorio vinimos trabajando como diferentes problemáticas, las problemáticas que propone esta nueva geopolítica del capitalismo extractivista. Después, digamos, la aspiración a las soberanías, también entendidas dentro de una política en donde las soberanías tienen una territorialidad que en este momento no es la misma que la que propone el avasallamiento extractivo, ¿no? Porque el IRSA dispuso de una división política distinta a la de las naciones. Después trabajamos también todas las problemáticas, un pantallazo de lo que es el extractivismo como forma de hacerse de los bienes materiales, ¿no? Bueno, que en realidad no son solo los bienes materiales. Y bueno, pensábamos, después trabajamos también las resistencias que ponen los pueblos a que siga este avance, que siga esta depredación que cada vez es más feroz, cada vez es más violenta. Pero bueno, las comunidades están organizadas y los pueblos están organizados y un poquito lo que estuvimos hablando al principio era como que estamos como con conocimiento, ¿no? De qué es lo que pasa, pero bueno, parecería que no hay efectividad en las herramientas en algunos momentos las herramientas legales nos ayudaron a defender las territorialidades y ahora como que eso digamos, los avasalladores tienen como herramientas para dilatar todos esos procesos. Y bueno, aparece el horizonte del buen vivir como un modo de habitar en donde las ancestralidades tienen un conocimiento, unos saberes y una experiencia que creemos desde nuestra organización que es importante poder ponerla en diálogo, poder visibilizarla en una organización federal como la nuestra. Y bueno, creemos que tu intervención es muy importante para nosotros. Así que te agradecemos mucho que nos Muchas gracias. acompañes. Muchas gracias. Siempre un placer compartir y saludar a todos los hermanos que están presentes acá, hermanas que están presentes acá, seguramente con una expectativa y esperamos responder a las expectativas. Todo este tiempo hemos estado reflexionando y además movilizando, no solamente en Bolivia, sino en el continente, algo invisibilizado desde la colonia. Recordemos que la colonia tiene características, ¿no? La colonia es la superposición cultural, ha venido con un genocidio, el mayor genocidio en el mundo, hasta ahora conocido. Las muertes superan incluso las muertes sumadas entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial durante la colonia. Eso obviamente lo siguen escondiendo. Pero también el genocidio tiene otra característica, que es el saqueo
el saqueo de nuestras riquezas, el saqueo de todo lo que ha sido nuestra cosmovisión, nuestra identidad cultural. Y además la invasión que ha iniciado desde 1492 y continúa dándole diferentes matices, pero continúa la invasión. Entonces, la colonia, desde la visión de los pueblos indígenas originarios, no ha terminado, no ha culminado. Más aún se ha ido renovando durante el periodo republicano. El periodo republicano simplemente ha sido la parcelación, ¿no? El periodo republicano, tal vez esto pueda herir algunas sensibilidades, pero para nosotros, desde los pueblos indígenas originarios, todos los procesos libertarios simplemente han sido la continuidad del empoderamiento del mundo anglosajón. Simplemente eso. El proyecto de las repúblicas ha sido la parcelación y ha sido dejar de lado la dependencia de la corona española y portuguesa y pues estar sometido al imperio anglosajón inglés, ¿no? Entonces, porque la república tampoco solucionó, simplemente fue el traspaso del blanco europeo al criollo mestizo en su tiempo, que como estaba despojado de algunos derechos, entonces empiezan a luchar por el poder, pero jamás en las luchas libertarias no estaba la perspectiva del indio, no estaba la perspectiva del indio. Más aún, eso no era un tema, no era un tema esencial, ni siquiera colateral, simplemente era una cuestión de traspaso de poder de unos a otros, pero que dieron continuidad a la estructura colonial. Entonces, todo ese proceso continúa todavía y hoy en día la hegemonía después de la unipolaridad desde Estados Unidos, hoy día hay una emergencia de la multipolaridad con nuevos actores en el mundo como China, Rusia, India, etcétera, que podría darnos alguna posibilidad en esta nueva etapa multipolar. Pero la estructura colonial aún está sumergida en nuestros países. Entonces, es ahí donde los pueblos indígenas originarios no solamente han luchado para preservar, llamaremos, la riqueza o una buena redistribución, no. Lo que se ha defendido es un paradigma, un paradigma, un paradigma que nosotros lo denominamos comunitaria, un paradigma comunitario. ¿Cuál es la característica del periodo colonial, republicano, etcétera, de la hegemonía? Es la individualidad. La individualidad, el antropocentrismo, el machismo, la depredación, son las características de este paradigma que hoy en día está vigente prácticamente en gran parte del mundo. Pero el mundo antiguo de Abya Yala, hoy llamado América, de África, de Asia, incluso de Europa, el paradigma antiguo ha sido comunitario. Ha sido comunitario. Y en los pueblos indígenas originarios mantenemos ese paradigma comunitario. Pero lo comunitario lo diferenciamos también para explicar mejor de lo colectivo. Porque lo colectivo describe a un conjunto de personas, de seres humanos nada más. Pero lo comunitario va más allá de los seres humanos. Lo comunitario es diferente a lo colectivo. Lo colectivo está formado por Pedro, Juan, María, Rosalía, es decir, seres humanos nomás. En cambio, lo comunitario está María, Rosaria, Fernando, Juan, más el árbol, la hormiga, la abeja, la montaña. Es decir, lo comunitario es más allá de solamente lo humano. Esa es la diferencia entre lo colectivo y lo comunitario. Entonces, lo comunitario es el paradigma que es punto de apoyo para nosotros y perspectiva para poder nuevamente reconstituir este paradigma comunitario. El paradigma individualista hoy ha sumido a la soledad a los seres humanos. Hoy en día, el mundo moderno, como Europa, todos los países del G7, del G20, están sumidos en el individualismo, en la soledad, el sufrimiento solitario, nada más. Además, el paradigma hegemónico es machista. Solamente el hombre tiene el valor más que la mujer, desde sus orígenes, el machismo. Y luego el antropocentrismo.
el ser humano es el rey de la creación superior a las demás formas de existencia. Por lo tanto, hay que preservar los animales, las plantas, el medio ambiente al servicio del ser humano. Ese es el paradigma hegemónico individualista. En cambio, el paradigma comunitario es diferente. Todos los seres son importantes. Como mi abuelo me decía, hijo, no te vas a olvidar, la hormiga es importante, la abeja es importante, el árbol es importante, la montaña es importante, el elefante es importante, y así enumeraba todo, y al final me decía, el ser humano también es importante, ¿no? Como denotando la característica de que no hay pequeño ni grande, sino todo es importante. Pero como el individualismo, el antropocentrismo, el machismo ha ganado en los espacios de producción, está produciendo, destrozando el equilibrio de la madre tierra. Ha depredado la madre tierra, ha depredado muchas formas de existencia. Y hoy en día, no solamente ya es cuestión de una buena redistribución de la riqueza, no, absolutamente no. No solamente es un buen alcance a todos, no. Por ejemplo, cuando nosotros en las Naciones Unidas hemos planteado el agua como derecho de vida, no lo entendieron y solamente aprobaron el agua como derecho humano, como si solamente los humanos tuvieran derecho a tomar agua. Y las llamas, y las ovejas, y la vaca, la hormiga, el elefante, ¿se dan cuenta? Nosotros en sus orígenes, desde el paradigma del vivir bien y lo comunitario, habíamos planteado el agua como derecho de vida. Pero la limitación de los embajadores de las Naciones Unidas, de los representantes en las Naciones Unidas de los diferentes países, en su limitación solo aprobaron el agua como derecho humano, solamente humano. Es un gran avance, por cierto, claro que sí, de las luchas sociales, pero todavía sigue siendo limitado la visión de defensa de la vida. Eso pongo como ejemplo para darnos cuenta de lo que estamos pasando. Recientemente, el año pasado, antes de que se lleve adelante el Congreso, el 20 Congreso del Partido Comunista Chino, tuve la oportunidad, cuando fungí de autoridad de Bolivia, de poder conversar con el presidente Xi y con el canciller Wang Yi, que hoy día todavía siguen fungiendo de autoridades en China. Conversamos y dialogamos bastante sobre este tema. El Partido Comunista Chino, como otros partidos de izquierda y socialistas, tienen la visión colectiva, que está muy bien, pero todavía sigue siendo limitante. Les falta la visión comunitaria. Entender también que las otras formas de existencia necesitan también vivir bien. Necesitan agua, necesitan el equilibrio también de la madre tierra. Entonces, hoy en día, el año pasado, el 1 de octubre, cuando se llevó el 20 Congreso del Partido Comunista Chino, el presidente Xi Jinping dijo lo siguiente: no se puede producir destrozando la naturaleza. Ya están entendiendo. Yo me alegré muchísimo de escuchar, porque es el mismo paradigma que nosotros desde los pueblos indígenas originarios de la Via Yala estamos planteando. No se puede proyectar la vida destrozando a la Pachamama. Si destrozamos la Pachamama, aunque produzcamos en grandes cantidades, estamos afectando, primero, el equilibrio y la armonía de la madre tierra. Pero lo más importante, estamos afectando la matriz de la vida. Y cuando digo la matriz de la vida, no solamente me refiero a lo humano, sino a toda forma de existencia. Las Naciones Unidas, en su declaración de los derechos, el primer derecho fundamental dice lo siguiente: las Naciones Unidas, con su visión antropocéntrica individualista, dice lo siguiente: el primer derecho fundamental es la vida. Eso es lo que afirman ellos. Pero para la visión de los pueblos indígenas originarios, el primer derecho fundamental es la Pachamama, la madre tierra. Porque sin la madre tierra no hay vida. Sencillamente así. Sencillamente así. ¿Cómo vamos a
proyectar defensa de la vida si estamos destrozando la Pachamama? Entonces, miren cuán diferente es el gran avance de su conciencia de Occidente. Solamente desde la visión antropocéntrica tiene esa limitación: humano, machista, depredador, individualista. Es su gran limitación. Pero la visión de nuestros abuelos, y cuando digo nuestros abuelos, es de todos nosotros. Vuelvo a reiterar, este paradigma lo he encontrado inmerso en el continente asiático, en el continente africano, en el continente sagrado de la Via Yala, incluso en el continente europeo. Así pensaban nuestros ancestros. Todo vive, todo es importante. Por lo tanto, para cuidar la vida, tenemos que cuidar la madre tierra. Si destrozamos la madre tierra, todas las formas de existencia están siendo afectadas. Es un razonamiento simple, pero profundo. Por lo tanto, cuando Bolivia llevó desde el paradigma comunitario en el horizonte del vivir bien, llevamos una propuesta: declarar el Día de la Madre Tierra. Pero los embajadores, representantes de los distintos países, nos dijeron: pero, ¿qué quiere Bolivia? Si ya tenemos el derecho del Día del Planeta, el Día del Medio Ambiente, ¿qué más quieren? Ya tenemos. Entonces les dijimos en nuestra explicación, y me tocó personalmente hacer esta explicación, y les dijimos: planeta simplemente es un concepto que describe a una materia inerte. El ser humano define planeta como un objeto, una materia llena de recursos que hay que explotarlo. Medio ambiente, sí, hay que cuidar el medio ambiente para poner al servicio del ser humano. Pero cuando nosotros planteamos declarar el Día de la Madre Tierra, estamos emergiendo desde un paradigma de una conciencia no solamente espiritual, sino política, diferente a lo que ellos planteaban. Cuando decimos Madre Tierra, reconocemos a un ser. La Pachamama es nuestra madre. ¿Se dan cuenta? Es un ser. Es una relación de afectividad, de amor. Por lo tanto, la Pachamama no es planeta, no es materia inerte, no es medio ambiente, que simplemente tiene que estar todo lo que está alrededor al servicio del ser humano. Todo ser viviente es importante, pequeño y grande, es muy importante en el tejido, porque el tejido es el equilibrio y la armonía de la matriz de la vida y se garantiza toda la vida. Por lo tanto, recién los embajadores entendieron y declararon un día en abril el Día de la Madre Tierra. Solamente eso, solamente tener conciencia de la Pachamama es elevar la conciencia espiritual y política de la humanidad. Concebir que la Pachamama vive y que es importante cuidar para cuidar la vida, ya es una conciencia muy alta, diferente al individualismo, al antropocentrismo, al machismo, que es la característica de Occidente, de la hegemonía hoy en día. Por lo tanto, por mucho tiempo, en el periodo republicano, en el periodo colonial y en el periodo republicano, habían luchado en dos vías. Una vía, los trabajadores, los gremialistas, los fabriles, los comerciantes, habían luchado en una vía simplemente respondiendo al individualismo, al antropocentrismo y al individualismo, nada más. Solamente estaba luchando en ese horizonte. Es decir, el trabajador simplemente estaba luchando para tener mejor salario, nada más. Tener mejor acceso a los servicios, nada más. El minero también simplemente estaba luchando para tal vez tener casas, aumentar el salario. Los gremialistas para que los impuestos bajen. Pero por otra vía, desde la colonia, los pueblos indígenas estábamos luchando por la vida, no solamente por el salario,
sino por el paradigma de la vida en el horizonte del vivir bien. Dos luchas distintas que hoy en día nos hemos encontrado. Nos hemos encontrado los movimientos sociales. Los movimientos sociales son los trabajadores, los gremialistas, magisterio, jóvenes, mujeres, con los pueblos indígenas originarios. Hoy en día, como este conversatorio, ya podemos definir y nos hemos encontrado. Y se fortalece nuestra lucha, porque nuestra lucha, si se dan cuenta, es por la vida. Cuando decimos Pachamama, cobra una dimensión diferente y mayor a solamente pedir una buena redistribución de la riqueza. Es una lucha por la vida, por la cultura de la vida. Entonces, hoy en día estamos en un momento crítico desde nuestra percepción. El desarrollo está alcanzando grados deplorables para el equilibrio y la armonía de la madre tierra. Están produciendo a gran escala, pero destrozando el equilibrio de la madre tierra. Entonces ahí va la gran pregunta, la gran pregunta. ¿Vamos a continuar permitiendo que produzcan, destruyendo la madre tierra? Y también aquí va otra pregunta. Cuando nosotros, los pueblos de Latinoamérica, en nuestra perspectiva de nación, en nuestra perspectiva de Estado, cuando hablamos de tener oportunidades, ¿significa que vamos a incorporarnos al desarrollo depredador? Pregunta. Es decir, cuando decimos que el primer mundo está yendo al desarrollo, ¿nosotros queremos incorporarnos a ese tipo de desarrollo? ¿O vamos a hacer una inflexión en nuestra lucha para tener una conciencia y una dimensión mayor al individualismo antropocéntrico, machista, individualista? Este es un hito muy importante. En este momento, después de que en el 90, 92 termina toda la Guerra Fría, de esa bipolaridad, después de ello hemos estado en una unipolaridad donde la hegemonía occidental, liderada por Estados Unidos, ha hecho todo lo que nosotros conocemos. Hoy en día, la emergencia multipolar, hoy en día hay un cambio en el escenario mundial. Y la gran pregunta es, ¿cómo ahora redefinimos nuestra lucha en este horizonte? Porque si se dan cuenta, la región nuevamente está siendo retomada por la derecha, por el paradigma individualista, por el paradigma depredador, por el paradigma antropocentrista, machista. Entonces, ¿cómo ahora continuamos nuestra lucha en este periodo tan importante y trascendental para la vida? Desde los pueblos indígenas originarios, cuando vemos la huipala, siempre nos recordamos que si bien tenemos diferentes vertientes, pero tenemos siempre un centro unificador, que es la lucha por la vida. El vivir bien, buen vivir, es un camino y un horizonte, es un paradigma comunitario que debemos migrar. Pero, ¿de dónde emerge hoy en día? Mucha gente me dice, pero Fernando, tú estás hablando de la colonia, ya no estamos en la colonia. Sí estamos en la colonia, porque la colonia hoy está en la mentalidad, la colonia está en la educación, la colonia ahora, todos esos grilletes, las cadenas, están en la forma de pensar. ¿Cómo emergemos ahora? Es ahí que la voz de los pueblos indígenas originarios, desde los diferentes lugares, desde las montañas, desde los valles, desde la costa, desde los diferentes lugares, emerge una sola voz. Pachamama, Madre Tierra. Vivir bien, buen vivir. Y eso hoy en día enaltece y engrandece nuestras luchas, porque la derecha hoy en día, esa visión extremista, depredador, está queriendo retomar esta región tan importante y sagrada. Vivimos en un territorio bendecido por la Madre Tierra. Tenemos tierras fértiles,
tenemos agua, tenemos aire. Este territorio que hoy llama Abya Yala, hoy llamado América, no se ha llevado guerras mundiales. Si hemos tenido alguna guerra, es por la invasión anglosajón que nos ha hecho luchar entre Chile y Bolivia, entre Paraguay y Bolivia, y la invasión en las Argentinas, en Argentina por las Islas Malvinas. Por lo tanto, la soberanía cobra una mayor dimensión también en función a la Pachamama. Pero también sabemos que en este tiempo ya no solamente son las naciones o los estados, hay poderes multinacionales, sabemos también ello, donde simplemente la producción y generar el capital por el capital es su principio y su precepto de apoyo. Pero ahí también reiteramos de que el precepto y la base y el apoyo de la lucha social e indígena que hoy van juntos es por la vida. Y cuando decimos por la vida, estamos en el camino del vivir bien, buen vivir. Yo me detengo acá para iniciar un diálogo en función a estas pequeñas reflexiones que lo estamos haciendo permanentemente, porque ¿qué le vamos a dejar a nuestros hijos? ¿Qué le vamos a dejar a nuestros hijos? Cuando un día mi abuelo estaba sembrando, ya muy mayor, yo le dije, abuelo, guarda tus fuerzas, no siembres, yo voy a sembrar. Además, ni vas a ver los frutos de lo que estás sembrando. Y él me dijo, hijo, yo he comido frutos de otras siembras de otras personas. Es oportuno que yo deje semillas para que otros coman. Recobrar esta dimensión es totalmente distinta. Ya no solamente es una conciencia política, es una conciencia de vida. Y nosotros llamamos la conciencia Pachamama. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Gracias, Ya Fernando. están levantando la mano unos cuantos. Así que bueno, empezamos por Juan Julián. Aplausos de agradecimiento y corazones. Bueno, Gracias, dale, Juan. Fernando. Muchas gracias. Gracias, Fernando. No sé si se me escucha ahora. Estaba con problemas de audio. Se te escucha perfecto, Juan. Buenas tardes a todos y gracias, Fernando, por estar, por este encuentro. Sergio, Ceci, la verdad que en este momento tan complejo que estamos viviendo como mundo, eh, eh, tu palabra es una verdadera semilla, Fernando, es una verdadera semilla, hermano querido. Yo estoy en Formosa, Argentina, en este momento, donde habitan pueblos originarios ancestrales de Toba, ¿no? Uchí, Pilagá, eh, y quería compartirte de alguna manera nuestro amor y nuestro cariño desde aquí, nuestro afecto, para que podamos en este encuentro abrazarnos, ¿no? Con todos los hermanos y hermanas que están aquí. Hace falta acuerparnos en este momento. Ese acuerparnos tiene que ver con esto de la comunidad que tanto se pronuncia desde la filosofía del buen vivir y nosotros estamos ya convencidos de que ese es el camino, ¿no? Lo que nos angustia por allí es, Fernando, y acá viene la interpelación, ¿no? A esas que vos ya hiciste, eh, es pensar de qué manera nosotros, con esta angustia tan compleja de la pobreza socioeconómica, de la angustia emocional que sienten nuestros abuelos, que tienen en su espalda ahora dar de comer a, a sus nietos, contenerlos y acompañarlos en la vida educativa, porque sus padres están sometidos, explotados por este sistema capitalista tan, tan perverso que nos lleva a alejarnos de nuestro amor, ¿no? Con nuestro ambiente. Me emociona porque
hace mucho tiempo que venimos impulsando y promoviendo este pensamiento, Fernando, porque amamos lo que realizamos y amamos lo que hacemos todo el tiempo. El punto es que vos sabés que la democracia occidental se apoya sobre los partidos políticos. En nuestra Constitución Nacional en la Argentina así lo dice. Y nosotros, de alguna manera, tenemos que canalizar nuestras ideas, nuestros pensamientos eh, y nuestras propuestas a nuestro pueblo a través de ese sistema, a esa regla de juego que no la ponemos nosotros, ¿no? Entonces, por allí nos lleva mucho tiempo pensar de qué manera poder lograrlo, de qué manera poder atraer a nuestros hermanos y hermanas a la vida política que el conservadorismo se ha encargado tan fehacientemente de espantar a nuestro pueblo de la vida política, ¿no? De la palabra política, del ejercicio de la política. Y eso es un poco lo que nos saca el sueño muchas veces, ¿no? Y la interpelación viene por allí, ¿no? Cómo desde este amor y este amor, este afecto que tenemos con la Pachamama, podemos ir compartiendo y convocando a nuestro pueblo, ¿no? Gracias, Fernando, gracias. Gracias, hermano Juan. Muchas gracias. Antonio también levantó la mano y después, si alguien más quiere hablar, y te pedimos, Fernando, que nos cuentes algo más. Gracias, A ver, Antonio, dale. gracias. Un saludo, Fernando. Nos hemos encontrado algunas veces en algunos seminarios, no sé si te acuerdas. He estado escuchando que Sergio, por ejemplo, realiza, va a seminarios, está en contacto con otro tipo de organizaciones, o sea, se mueve, digamos, en varios lugares con opiniones políticas, por supuesto, ¿no? Y somos conscientes del gran despliegue que se ha hecho, no solo a nivel continental, sino en algunos otros lugares también, acerca de la gestión de Evo Morales en el gobierno, ¿no? Eh, Tratando de opacar todo lo avanzado y todo lo demás. Pero existen intelectuales, tanto fuera de Bolivia como Bolivia, que acusan la propuesta, el sentido de este paradigma que has descrito, como algo más bien folclórico, ¿no? Hablan del pachamamismo, Fernando, tú sabes quiénes son esos autores a los que me estoy refiriendo, y que lo hacen justamente para debilitar, eh, para mantener como se mantuvo mucho tiempo este conjunto de ideas, esta filosofía, esta política, esta economía, porque el vivir bien tiene todo eso. Con eso están tratando de disminuir el potencial que tiene este nuevo paradigma, no solamente en Bolivia, en la región, sino en el mundo, porque estamos hablando en el marco de una crisis civilizatoria y esta propuesta va justamente para dialogar y debatir en ese ambiente. Entonces, me gustaría escuchar tu opinión, Fernando, respecto a este criterio del pachamamismo, ¿no? Utilizado peyorativamente para el proceso boliviano. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Este es un tema muy álgido, pero importante también esclarecerlo. Sabemos quiénes han sustentado. Acá hay, digamos, líneas, ¿no? Líneas de posturas. Las líneas de postura son claras. Por ejemplo, se delimita más o menos de esta forma. El indigenismo, dice el indigenismo, dicen algunos autores que ha sido forjada en término y la corriente por las Naciones Unidas, por las ONGs, etcétera, ¿no? Y el término, rechazan el término indígena en el sentido de que lo ligan a lo indigente y es algo que es condescendiente a lo occidental, así lo dice. Y
el indianismo, dice, en sus diferentes vertientes, es obviamente la postura política de la defensa de tierra, territorio, etcétera, y que no da tregua a la lucha contra Occidente, algo así. Entonces, cuando me preguntas si yo soy indianista o indigenista, definitivamente ninguna de las dos, ¿no? Y nosotros, si hay que decirlo, somos de la corriente de la Pachamama, porque así hemos crecido, así hemos vivido. Mis abuelos me enseñaron todo lo que les hemos enseñado, todo lo que en este pequeño conversatorio les hemos conversado, es esa corriente de la Pachamama. Ahora, Felipe Quispe, un gran luchador que puso las ideas muy interesantes y que en los años 80 hizo una lucha muy interesante y una postura también. Cuando emergió el movimiento indígena junto al movimiento social, como con el MAS y PCP a la cabeza del presidente Evo Morales, el hermano Felipe Quispe no acompañó, no acompañó. Personalmente, presidente Evo Morales me dijo, pide al hermano Felipe Quispe que se pueda unir en este gran trabajo que vamos a emprender, pero no quiso unirse. Pero qué gran oportunidad se perdió, porque la pregunta es ahora, ¿dónde está Felipe Quispe? Solo se quedó en las ideas. Podría haber sido un gran aporte en el proceso de cambio llevado adelante en Bolivia. Después, hemos escuchado bastante a una hermana que es de clase media, Silvia Rivera Cusicanqui, que escribe muy bien, puntualiza muy bien, pero siempre ha sido crítico de Evo Morales y no acompañó tampoco cuando el hecho de acompañar es muy importante, no solamente en la crítica. Podemos diferir en conceptos, pero cuando en la lucha estamos juntos, podemos enriquecer y poder poner en práctica ello. Hoy en día, varios, llamaremos críticos de la Pachamama, hoy en día está encabezada por un joven que se llama Carlos Macusaya y también crítico desde sus principios de lo que es la postura de Pachamama, ya en términos muy groseros, ya indica a quienes defendemos la Pachamama, en las cuales tal vez desde el punto de vista crítico tratan de cuestionar todo el proceso de cambio. Ahora han intentado entrar en la arena política junto a Andrónico Rodríguez, pero todas sus estrategias que se plantearon no les dio resultado en estas elecciones últimas llevadas en Bolivia. Eso pone también en evidencia el verdadero liderazgo, más allá de lo que podrías tú elucubrar mentalmente o conceptualmente o intelectualmente, porque es práctico, es práctico. Evo Morales, con todo lo que la Pachamama le dio, puso en práctica. Seguramente se cometió errores, pero también se hizo grandes aciertos y grandes avances, y no solamente en la etapa histórica de Bolivia, sino en la etapa histórica del continente. Se hizo grandes aportes. Por eso yo creo que, como dice, bien lo ha descrito el hermano Antonio, existe una realidad, pero aquí hay que emerger de algo. El mundo individual, antropocéntrico, tiene una característica fundamental. Es el pensamiento cartesiano, racionalista solamente. En cambio, el paradigma comunitario, tenemos un principio clave para nosotros. Mi abuela decía, sin perder la cabeza, sin perder la razón, caminemos la senda del corazón. Ese es el pensamiento paradigmático de lo comunitario. No es solamente racionalista. No es solamente racionalista. Es mente y corazón. Esa es la característica de la Pachamama. Y siempre vamos a hablar con la verdad y siempre vamos a hablar con respeto. Entonces, ese es el contexto de las características que van definiendo, no solamente en la buena definición o en la buena conceptualización o en la buena sistematización, sino en la práctica política. En la práctica política. Y ese periodo del proceso de cambio
con todos sus ciclos, con todos sus tal vez devaneos o aciertos fuertes, se ha llevado adelante. Lo que es, se ha llevado adelante. Entonces, eh, tenemos ahora un periodo diferente en la cual obviamente nuevamente tenemos que reflexionarlo porque se ha detenido el proceso de cambio, no solamente llamaremos, eh, puesta por la derecha en Bolivia, sino por una derecha internacional y lamentablemente por personas indígenas que se han puesto al servicio de un plan mayor de la hegemonía. Eso fue el golpe de Estado del año 2019, cuando Bolivia estaba liderando incluso el crecimiento económico y muchos aspectos de avance como la ley de la madre tierra, en un escenario bien difícil como es Bolivia, donde el extractivismo es una característica de origen económico. Hoy en día, por ejemplo, los mineros cooperativistas tienen un gran porcentaje llamaremos, de espacios hoy en día. Y después de todo lo que ha ocurrido, hoy en día la derecha nuevamente se ha reposicionado. ¿Y qué es lo que está realizando? Es la crítica para poder desmerecer todo el avance que se hizo en su tiempo. Fernando, algo pasó que se desconectó y se volvió a conectar. Sí, se había caído la conexión, no sé por qué. Fueron unos segundos solamente, Unos pero segundos, ¿sí? ya retomó la conexión, no, digamos, como que fue un apagón y volvimos todos. Gracias, muchas gracias. No, por Sí. favor. ¿Habías terminado la intervención, Fernando? Así es, muchas gracias. Ah, Gracias. estaba Sol también con la mano levantada. Sol Sueiro. Chapá, ¿se escucha? Se escucha. ¿Cómo están, hermanos? Y bueno, yo me enteré de este ciclo conversatorio ayer, así que me estoy sumando ahora, hoy. Em, bueno, quería comentar un poco desde mi territorio. Yo actualmente vivo en Moreno, Buenos Aires. Soy trabajadora de salud y ascendiente de pueblo charrúa guaraní. Mi familia viene a Buenos Aires en su juventud, mi mamá es de Entre Ríos y mi papá es de Formosa. Y bueno, yo vengo de un linaje sanador, de abuelitas curanderas, y bueno, eso es como lo que a mí me convoca, ¿no? Desde muy, muy niña, y siento que lo tengo que seguir desarrollando y siempre me encuentro con hermanos. Tengo 33 años y estoy actualmente militando en ATE y CTA. Y ahí conocí una cantidad de hermanos muy grande, la verdad que me han ayudado muchísimo también a encontrarme, ¿no? En este camino bueno, de reconocerse uno, ¿no? En su territorio, en sus luchas. Y bueno, quería decir una frase que decía mi mamita, mi Jesús, desde muy niña me la decía, siempre recordá, Sol, el 11 de octubre de 1492 fue nuestro último día de libertad. Y lo decía en escuelas, ¿no? Y lo decía en el sindicato, porque también tuvo una militancia activa en lo sindical, en la CTA, y no se cansaba de decirlo. Y creo que eso fue lo que a mí realmente me hizo como a querenciarme de esta lucha, ¿no? Y de reconocerme también ante tanta discriminación, tanto racismo. Em, Algo que me gustaría contar también es que, como digo, esto del linaje sanador, ¿no? De las plantas, yo siento que tengo este llamado con las plantas. Entonces, actualmente tengo en mi casa salvia, tengo tomate de árbol, chilto, como que trato de vibrar con las plantas sanadoras, ¿no? Y siento que eso es una forma también de recuperar nuestras cosmovisiones. Desde acá, desde mi parte chiquita, de lo que estoy fomentando y creciendo. Entonces siempre me interesa mucho estos espacios, ¿no? De
del buen vivir, de poder hacer recuperaciones de tierra, ¿no? Siempre estoy como interactuando mucho con los hermanos de Formosa y de Chaco por todos sus conflictos territoriales, estuve escuchando también que hablaban de eso, y del derecho tan básico, ¿no? Que es el agua, la falta de agua que hay en Formosa y seguramente en otros territorios. Entonces, bueno, el llamado siempre a la reflexión. En mi caso, yo estoy en ATE y CTA. Este es mi lugar que he encontrado de organización, de poder pensarme y de poder también seguir como rompiendo estructuras, ¿no? Que a veces también como que reciben, pero cierran también la puerta, ¿no? A otras miradas, a otras cosmovisiones. Así que nada, totalmente agradecida con ustedes. Agüillé. Muchas gracias. Bueno, voy yo. Está Eleonora también con la mano levantada. ¿Querés intervenir vos, Eleonora? Bueno, Mari Mari Fernando, mi nombre es Eleonora Yanquinao, soy mapuche de Mendoza, del sur de Mendoza. Un gusto. Agradecerte también cómo fueron en el proceso pudiendo poner en palabras, digamos, miles de años de conocimiento y ir traduciéndolo. Yo me acuerdo hace unos años atrás, varios años atrás, nos llegaron como los principios del buen vivir, como ordenados, digamos, que coincidían un montón también con los principios mapuches, digamos, en relación a saber vivir para poder convivir, ¿no? Con la naturaleza. Y bueno, mi pregunta era en esta actualidad que nos atraviesa a los pueblos en general, porque entre los pueblos somos interculturales, entre los pueblos sabemos generar esos espacios de debate, nos peleamos, nos amigamos, debatimos, pero cuando entramos en otros espacios hasta de aliados, digamos, no necesariamente de la derecha, digamos, cuesta mucho romper esto que también se nombró, digamos, que es folclorizar nuestros principios, nuestra sabiduría, y que también lo decía la hermana, también frente a un racismo estructural que tenemos que entender que es estructural, no es culpa de nadie, es parte de la cultura que existe. em, ¿Cómo hacer para este momento tan crítico generar esos espacios, ¿no? ¿Con qué estrategias de escucha, como esta, digamos, de este Zoom, conoces o que se puede llegar a hacer para activar esa memoria más que nada, ¿no? Antes que ingresaras, yo también estaba hablando, digamos, de que el genocidio fue implementado precisamente para que ingresen las extractivas en lo largo de los últimos 100 años. Y el vivir en las ciudades hace que uno olvide cómo saber vivir, cómo saber alimentarse. Y saber alimentarse es saber relacionarse hasta con una lechuga, digamos, si uno la planta, saber cómo cuidarla para poder alimentarla y darle gratitud a esa energía que comemos. Esa memoria no está tan fresca y a veces en espacios que empiezan como a abrirse, que considero que como movimiento indígena mundial estamos en un momento crucial de escucha, crítico ya frente al cambio climático, donde ya nos damos cuenta que es una realidad de hoy. Cómo generar esos espacios que también refuercen, digamos, a las comunidades, digamos, los que están poniendo el cuerpo en los territorios, eh, frente a las extractivas, la corrupción y demás, y esta preocupación que planteabas recién, muchas veces son los propios hermanos que están colonizados o que están atravesados, digamos, por esta realidad y ese cambio identitario, digamos, que nos atraviesa. Entonces, ¿cómo revivimos esa memoria humana, digamos, en general de todos? Porque todos venimos de abuelos eh, que en algún momento supieron generar su propio alimento, por ejemplo. Entonces, frente a este momento que estamos viviendo y esta escucha que se está abriendo, ¿cómo romper de alguna forma este racismo estructural frente a los conocimientos y que no lo minimicen? Porque es algo que nos pasa mucho en todos los espacios, así sea sindicatos, aliados, por todos lados, sabemos que vamos todos para el mismo lado, eh, pero ¿cómo generar esa escucha más abierta, digamos? No sé si se entiende la pregunta, por ahí va. Sí, gracias, hermana. Creo que la reflexión tiene que ir en diferentes espacios, pienso yo,
Y acá en Bolivia, la experiencia que nos ha tocado es que tenemos que emerger desde la familia, desde la comunidad. Nosotros ya, como creo en todos los países, en Bolivia más del 60%, 64% viven en las ciudades. Y no significa que el 36% vive en las comunidades, en el campo, no. Del 36%, 20% es población flotante, es decir, aquellos camioneros, contrabandistas, vendedores, comerciantes que no tienen lugar de residencia, viven moviéndose. Solo el 16% al 15% vive efectivamente en el campo. Entonces, la gran mayor de la parte estamos concentrados en las ciudades por diferentes razones, por trabajo, por diferentes razones. Entonces, por eso es que acá en las ciudades, en Bolivia, nosotros mantenemos nuestras comunidades, mantenemos nuestras comunidades. Una de las comunidades que pongo como ejemplo es la comunidad Sariri, a la cual pertenezco. Y la comunidad Sariri aún mantenemos acá nuestras autoridades. Cada año nosotros cambiamos nuestras autoridades, que es el eje. Nos acompañamos en las diferentes actividades, ceremonia, pero sobre todo estamos cuidando a nuestros hijos para que nuestros hijos no tengan otra forma de pensar. Sabemos que las redes sociales, etcétera, hoy en día es un bombardeo inevitable de toda la nueva forma de vida que está llevando adelante Occidente. Por lo tanto, en Bolivia, en mi comunidad especialmente, ya hemos creado nuestros propios colegios de educación formal con nuestra propia currícula. Entonces la estamos llevando adelante, enriqueciendo un poco con nuestra historia, nuestra memoria, nuestro idioma, etcétera, pero sin perder también el mundo, relacionándonos con el mundo, reflexionando de manera política, ya no solamente desde la historia oficial. Estamos reescribiendo la historia, ya son varios años que cada profesor, que son miembros de nuestra comunidad, en las diferentes áreas, por ejemplo, de matemática, ya no solamente estamos explorando desde la bidimensionalidad, sino de la multidimensionalidad, desde la tetraléctica, que son metodologías nuevas de enseñanza en las matemáticas, ya no solamente las artes plásticas en lo formal, sino desde la geometría sagrada, desde la plástica sagrada que estamos emergiendo, que también igual la cosmovisión, ya no la cosmovisión individualista, sino la cosmovisión comunitaria, que es migrar para que los niños puedan tener de una manera natural esa cosmovisión comunitaria. También la historia, ya no contada desde el ganador, sino desde los pueblos, desde la visión de los pueblos. Entonces la estamos escribiendo. Eso no va a ser en un rato. Por ejemplo, nosotros llevamos ya años escribiendo, todos los profesores están escribiendo que son los mismos papás, son hermanos de la comunidad, porque la educación es uno de los puntos de los cuales no debemos dejar de lado, debemos actuar permanentemente en ello. Y en ello estamos trabajando y creo que eso es una forma de cuidar entre varias otras formas que seguro existen, pero nosotros le estamos dando bastante énfasis en lo que es la educación. Ojalá hoy día nos puedan visitar. Justamente hoy día, ahorita estoy en el colegio Sariri, tenemos nuestro propio colegio, estamos proyectando nuestra propia universidad, pero ¿para qué? No para insertarnos solamente en la sociedad, sino más allá, de volver a la comunidad productiva, que es nuevamente volver a la madre tierra, ¿no? Entonces, es un proceso largo. 500 y más años no va a ser resuelto ni en 20 años, ni en 50, va a ser resuelto hasta por cambio de generaciones. Tenemos que ser pacientes, pero sí seguir caminando, forjando ese paso para reconstituir nuestra propia identidad cultural. Muy bien, Cecilia. Bueno, un poco fue saliendo a lo que yo me quería referir. Perdón. Em, digamos, esta separación que aparece fuertemente en la última fase, ¿no? de la voracidad extractiva, que es justamente esta eh, apiñamiento de gente en las ciudades, que genera una hiperdependencia, ¿no? Esto que decía recién Eleonora, la gente
va perdiendo la capacidad de autorregular hasta su alimento, ¿no? Digamos, tenemos ya nuevas generaciones que no saben cómo, no ven la semilla. No han tenido relación en toda su vida con la semilla. Yo no sé si se sigue haciendo la germinación del poroto. Acá una de las cosas que se hacía en la escuela con los chicos era la germinación del poroto, ¿no? Como que esa era la experiencia con la naturaleza. Yo no sé ni si se sigue haciendo esa pequeñísima constatación de que la semilla concentra la vida, ¿no? Y bueno, y eso fue algo que a mí fuertemente me fue apareciendo como un gran interrogante que, digamos, no en estos espacios en donde se problematiza la vida, sino como, bueno, en los espacios más de lo cotidiano no aparece la semilla ni nombrada ni física, ¿no? Cuando antes hasta los inmigrantes se venían con las semillas en los bolsillos, ¿no? Como que se fue perdiendo en esa separación del hombre moderno con los modos de producción que ya no nos pertenecen, no nos pertenece la tierra, no nos pertenecen los modos de producción, o no nos pertenecen o no estamos en relación, ¿no? Eh, bueno, ¿cómo recuperamos ese diálogo tan primitivo con la semilla? O, digamos, que un poco lo dijiste, ¿no? La familia es no perder la comunidad, no, pero bueno, digamos, como practicarlo, hacerlo acción, como bien nombraste cuando hablaste de la política de Evo, ¿no? Como llevar adelante acciones que nos vuelvan a poner en diálogo con algo tan básico como es la vida latiendo en una semilla. Muchas ¿Cómo se gracias. hace, Fernando? Te venimos a hacer las preguntas esenciales. Muchas gracias, muchas gracias. Nosotros estamos en contactos con diferentes comunidades en el mundo. La comunidad Sariri Aymara está en contacto porque estamos viendo también alianzas que tenemos que ver desde la experiencia también, ¿no? Sin dejar de lado la lucha política que seguimos llevando aquí en Bolivia. Pero ponía el ejemplo de la comunidad Sariri como algo que es de experiencia directa que lo estamos haciendo y estamos viendo cómo podemos articular nuestras experiencias comunitarias. En ese sentido, hemos entrado en diálogo con una comunidad, por ejemplo, de refugiados alemanes en Portugal, que es la comunidad de Tamera, que ya va más de 40 años viviendo en comunidades de manera distinta y reconstituyendo también la cultura ancestral que han sido legados por sus abuelos y abuelas. Y también hay otra experiencia, por ejemplo, en Sao Paulo con Favela de Paz. Favela de Paz es una también favela donde han decidido caminar por el buen vivir, por la cultura de la vida y de la paz en un medio tan violento como ustedes saben cómo es una favela. Entonces, se está llevando adelante todo ese proceso de recuperación desde el paradigma del vivir bien. Un día los de la favela de Paz dijeron, desde hoy vamos a dejar las armas y vamos a vivir en paz. Y se está convirtiendo en un modelo en la que en medio de toda la violencia en la favela que está llevándose adelante desde el paradigma del buen vivir y vivir bien, se está recuperando al ser humano, al ser humano. Y luego en esta gestión me ha tocado visitar Finlandia, invitado por el ex primer ministro, que es un gran amigo mío, que estamos unidos por su hijo falleció, su hijo quería conocer Tiwanaku, Pumapunku, que está en Tiwanaku, culturas milenarias, ancestrales, estaba encantado, pero sus ojos no pudieron ver nunca Pumapunku porque falleció muy joven, pero el papá vino a dejar las cenizas acá en Pumapunku de su hijo. Desde ahí nos ligamos y hemos vuelto a tomar contacto desde el año 2018 en esta gestión. Él nos invitó, recordemos qué constituye Finlandia. Finlandia hoy día, dentro del estándar mundial,
se considera el mejor método de educación. En el estándar en el área del estudio se define como lo más avanzado en el mundo, así lo definen ellos, ¿no? Por su infraestructura, por su forma de educación que tiene. Pero el ex primer ministro me invitó para que yo pueda visitar Finlandia y que pueda enseñar un poquito sobre el vivir bien, buen vivir. Cuando llegué, me encontré con mi gran amigo, pero también me encontré con 3 otros promotores de paradigmas también distintos, uno de África, otro de Europa Oriental y otro de Estados Unidos y mi persona para plantear algo que ellos estaban viviendo. Finlandia tiene todo. Su estándar de vida es alto en lo que es el modelo occidental. Tiene sus colegios gratuitos, universidades de accesibilidad. Se constituye que, por ejemplo, su capital es una de las ciudades más felices, ¿no? Entonces, ¿pero qué ha pasado en estos últimos años? Me decía el ex primer ministro que últimamente, en estos últimos 5 años, está presentándose de manera alarmante el suicidio. Entre una edad de 15 años hasta los 28 o 27 años. Un aumento del suicidio de manera progresiva y que va en ascenso, lamentablemente. Y ellos no se explican en qué han fallado. Por esa razón nos habían invitado a estas 4 personas, entre los cuales me encontraba, porque de alguna manera estamos planteando otro paradigma para resolver ya no solamente problemas estructurales, solo económicas, sino estructura de vida. Entonces me dijo Fernando, queremos saber y escuchar más del vivir bien, buen vivir, porque hemos leído tu libro y que es un interesante planteamiento que queremos explorarlo porque no queremos que el índice de suicidio vaya aumentando en nuestros jóvenes. Además, me dijo, además, no creas que solamente hemos leído tu libro, hemos escaneado tu país. Y en tu país, el estándar de muerte por suicidio técnicamente es 0. Ustedes se mueren por borrachera, por accidentes, por todo, pero en el estándar de suicidio técnicamente es 0. Entonces deben tener algo ustedes que les inhibe de eliminarse por el tema del suicidio, es lo que me dijo, ¿no? No sé si se me entiende, ¿no? Entonces, eso sí me ha hecho dar cuenta de esta dimensión también. Es cierto, en Bolivia se mueren por accidentes, por imprudencias, por el alcoholismo, por muchas cosas, por peleas, pero no por suicidio. Hay suicidio, ciertamente, pero técnicamente hablando, en los estándares, es 0. Entonces, a mí me hizo despertar en ese tesoro que seguramente está inmerso en la forma de vida que llevamos adelante acá. Entonces ellos decían, queremos que nos enseñes el vivir bien, buen vivir, pero desde la práctica. Entonces, ¿eso qué significa? Yo le dije, sabe, hermano, significa migrar de un paradigma individual a un paradigma comunitario. No pueden seguir en la soledad, porque en Bolivia, por ejemplo, el psicólogo no es como en Argentina me dijeron, ¿cómo no van a tener psicólogo? Aquí no tenemos psicólogo, no. ¿Por qué? Porque nos escuchamos entre nosotros. Yo le cuento a mi esposa, le cuento a mi mamá, le cuento a mi abuelo, mi hijo me cuenta a mí. No necesitamos psicólogo. O sea, no es algo tan esencial como lo había visto en Argentina, ¿no? Entonces, hay algo que lo comunitario nos resuelve en las relaciones de convivencia. Incluso el abuelo me decía lo siguiente y lo guardo, cuando no hay nadie que te escuche, cuéntale al viento, cuéntale a la montaña, que él te va a escuchar y te va a responder. Entonces, este paradigma comunitario es un proceso de recuperación de la vida. Entonces, tenemos que ir paso a paso, vuelvo a reiterar, paso a paso. En Finlandia estoy ya empezando a trabajar para que se recupere, para migrar del paradigma individual al paradigma comunitario. Ellos tienen todo, tienen infraestructura grande, todo, tecnología, no están sufriendo por el salario, nada, pero están sufriendo por la vida. Entonces, miren, la cultura de la vida va a primero recuperar la vida, la buena convivencia, generar espacios de convivencia. Tenemos que generar espacios de convivencia. No podemos estar luchando
juntos pero solitos, aislados. La vida es integrada, complementada. Nos necesitamos profundamente, como necesitamos al árbol, como necesitamos la montaña, como necesitamos el mar. Nos necesitamos. El paradigma comunitario es generar espacios de encuentro. Esos espacios de encuentro nos van a fortalecer. Esos espacios de encuentro nos van a unir. Mi abuelo me decía lo siguiente: hijo, cuando estamos unidos en la comunidad, los problemas grandes se vuelven pequeños. Pero cuando estamos desunidos en la comunidad, los problemas pequeños se vuelven grandes. Entonces, necesitamos migrar nosotros desde el paradigma individual impuesto por la colonia, que es instrumento de la colonia, al paradigma comunitario. Tenemos que encontrarnos más. Tenemos que generar espacios de interacción social, emotiva. Aquí en Bolivia es fuerte el movimiento social, político, y es más fuerte el movimiento indígena, porque si no marchamos, bailamos por las calles. Igual, juntos nos movemos. Siempre estamos juntos. Entonces, eso obviamente va a ir resolviendo poco a poco en las diferentes dimensiones. En la dimensión familiar, en la dimensión económica, en la dimensión de la salud, en la dimensión de la política. Hoy en día la política está sumergida solamente a intereses. Cuando hay que nuevamente no solo definir, sino en la práctica, la autoridad como sinónimo de servicio, que es la práctica en las comunidades. Cuando nos toca ser autoridad, no se percibe nada, sino pones tu labor al servicio de la comunidad. Entonces, varios aspectos tenemos que recuperarnos, en varias áreas. En el libro que pude escribir, planteo solo 4 áreas entre varias. Una que es la fundamental, la vida. Si se dan cuenta, la vida, ya se ha perdido el propósito de la vida. La vida, piensan los jóvenes, que es alcanzar dinero, tener éxito. Eso piensan que es la vida. Cuando el mayor tesoro de la vida es la convivencia desde el paradigma comunitario. Dice el abuelo, la vida es un viaje sagrado, donde los más grandes tesoros no están en el banco, no están en los bienes muebles o inmuebles, están en el corazón, producto de la convivencia. Y no solamente de la convivencia con lo humano, sino algo más grande, con la convivencia con la Pachamama, con la historia. Esa es una primera dimensión en la que debemos recuperarnos. Segunda dimensión, la familia. Y en la familia vemos el factor económico, lo político, el área de la salud, el área jurídico. Entonces así podemos ir recuperando varias otras áreas. Son 500 y más años. Vuelvo a reiterar, tenemos que reaprender a caminar teniendo paciencia. No vamos a resolverlo de un día para el otro. Sería engañarnos en nosotros mismos. Tenemos que reaprender. Al migrar al paradigma comunitario, vamos a poder recuperarnos. En eso estamos trabajando acá de manera permanente y en eso también les alentamos. Seguramente ustedes tienen otras experiencias que nos pueden y nos van a enriquecer a nosotros. Necesitamos encontrarnos. Los movimientos sociales, los movimientos de trabajadores, los movimientos indígenas, necesitamos encontrarnos de manera permanente en esa convivencia y fortalecernos desde la Pachamama. La Pachamama es una fuerza. Cuando Fausto Reynaga, seguramente ustedes lo conocen, Fausto Reynaga escribió varios libros. Una primera etapa, Fausto Reynaga escribió desde el pensamiento y la decisión de integrarse al occidental. Entonces adoptó la postura izquierdista, adoptó la postura de lo socialista, de lo comunista.
pero la inconsciencia de la izquierda criolla, desde la estructura racista, no lo aceptó. Entonces, todo lo que había aprendido del comunismo se fue en contra para criticar lo comunismo desde la experiencia del racismo del comunismo criollo. Se fue contra la izquierda. Pero ahí surge la etapa del indianismo, de la oposición tenaz y fuerte a todo lo que es la postura occidental. Pero después transita una tercera etapa. Al acercarse más a la Pachamama, ya entra la fase de la etapa amáutica. La etapa amáutica es el pachamamismo. Es la etapa donde se da cuenta que la respuesta estaba en la Pachamama. Y los indianistas dicen lo siguiente: la etapa amáutica es el deterioro del pensamiento de Fausto Reinaga, es el declive del pensamiento de Fausto Reinaga, dicen, cuando esa es el verdadero encontrarse a sí mismo en nuestra verdadera naturaleza. Somos Pachamama. No hay esa diferencia entre ser humano y naturaleza. No, somos Pachamama. Y esa es nuestra fortaleza. Muchas gracias. Un saludo especial acá desde las montañas, desde 3.600 metros sobre el nivel del mar. Agradecerles a todos ustedes y por estos espacios que para nosotros es un espacio sagrado y de un compromiso, de una lucha permanente. Argentina, Chile, Bolivia, Ecuador, no estamos en condiciones fáciles. No estamos en condiciones fáciles. Pero hay que recuperar la memoria de nuestros abuelos que jamás se rindieron, jamás se rindieron. Y quiero despedirme dejando y contándoles esta historia de un tata que vivía aquí en el año 1931, que se llama Tata Avelino Signani. En Huarizata, cuando Elizardo Pérez, su compañero, cuando estaban queriendo llevar adelante una experiencia educacional desde lo indígena, le dijo Elizardo Pérez al Tata Avelino Signani. Le dijo: Tata, creo que no vamos a poder seguir construyendo nuestro proyecto. ¿Por qué? Le dice. Porque tenemos ciento y más procesos que el gobierno nos está llevando adelante para encarcelarnos. Además, ya no tenemos recursos. Además, las condiciones políticas son cada vez más difíciles. 1931. Y el Tata Avelino Signani, con una conciencia profunda, le pregunta a Elizardo Pérez: hermano, le dice, ¿cuándo tú crees que es el mejor momento para brillar? Y Elizardo Pérez le dice: el mejor momento para brillar. Y no sé, le dice. Y el Tata Avelino Signani le responde: el mejor momento para brillar es la oscuridad. Son las condiciones más difíciles en las que va a hacer emerger el espíritu guerrero de nuestros pueblos. Hayaya. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Gracias. 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 Bueno, nos veremos en la próxima. Gracias, Fernando, por tu tiempo, por tu amor, por tu mensaje, que es nuestro y es, ¿no?, como el presente, es la suma de todos nuestros pasados, y nunca olvidar a los ancestros, ¿sí? Porque ellos son los que nos guían, nos muestran el camino. Tienen nombre y apellido y han dejado huellas, así que siempre hay que recordar a los ancestros. Es parte de la comunidad, parte esencial de la comunidad. Y bueno, nos veremos en el próximo año en otra serie de conversatorios en las encrucijadas del sur global. Seguimos. Ayaya, hermanos. Ayaya, muchas gracias. Muchas gracias a todos y todas. Un saludo Muchas de la gracias. comunidad chiturí. Muchas gracias. Bueno, a todos. Bueno, por el buen vivir. Por el buen vivir. Por el buen vivir. a la próxima. Vemos, un gustazo encontrarnos. Juan, Eleonora, Elena, Cecilia.
Chao, Ujú. Enrique. Enrique. Muchas gracias. Jayaya, jayaya. Muchas Suerte, que ande bien. Hasta luego.